Hola alumnos, ¿cómo están estudiantes en su casa? Espero que estén bien en esta situación y hoy comenzamos con la clase. Recordad que en clases anteriores estuvimos enviando material de la unidad 1, ya estamos pasando esa unidad en clasificación de la materia, ya sabemos cómo se clasifica elementos compuestos, mezclas y mezclas homogéneas y heterogéneas. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo dentro de la misma unidad de cómo se clasifica la materia. Es recordar o establecer que la materia está en constante cambio. Nosotros lo hemos visto en clase y hemos hablado de que la materia se transforma. Para comenzar, quiero pedirte que vayas y busques tu libro de colores, ¿ya? Para que puedas ir conmigo a la página 24. Entonces, el tema de hoy es cambios de la materia. El objetivo va a ser identificar los cambios de la materia y nuestro texto de ciencias va a estar en la página desde la 24 a la 29. Ponle pausa al video si no tienes el libro y tu cuaderno. Para partir, vamos a decir que la materia se transforma constantemente. Y estos cambios pueden ser clasificados de dos formas, como cambios físicos y cambios químicos. También vamos a establecer que los cambios ocurren naturalmente en nuestro alrededor, en nuestro planeta. Pero también hay algunos cambios que son por intervención humana. Entonces, recordar, la materia cambia, se transforma constantemente, pueden ser cambios físicos y cambios químicos. Y esto ocurre naturalmente o por intervención humana. Vamos primero al número 1, cambio físico. Los cambios físicos son cambios que se producen en la variación de la naturaleza de sus partículas. No solo cambia el aspecto del objeto o cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el interior de la materia nosotros ya sabemos, por definición, que materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Hablamos de las características, que tiene masa, volumen, ¿cierto? Densidad. Pero sobre todo, lo que estuvimos estableciendo en clase fue que la materia estaba formada por partículas. En su interior estas partículas se llamaban átomos. Y cuando hay un cambio, una transformación de la materia, en un cambio físico, el aspecto no va a cambiar, solo va a cambiar su forma. Y las partículas interiores se mantienen igual. El mejor ejemplo es, el primer ejemplo, cambio de estado. Nosotros vimos los cambios de estado en clases. Estuvimos hablando, por ejemplo, si hablamos del agua, sabemos los tres estados principales que son sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Cuando hablamos de cambio de estado, aprendimos en clase que cuando cambiamos de sólido a líquido, esto se llamaba, muy bien, fusión, para los que se acordaron. De líquido a gaseoso, ¿se acuerdan? Evaporación, ¿cierto? Me va a alcanzar poquito, pero bueno. De gaseoso a líquido, dijimos que esto se iba a llamar condensación. Y de líquido a sólido, ese proceso de transformación y cambio de estado se va a llamar solidificación. Esto ya lo tienen en su cuaderno, lo vimos casos anteriores. ¿Qué les quiero recordar? Que los cambios de estado se clasifican como un cambio físico. Entran ahí. Sería el primer tipo de cambio físico, o cómo reconocemos un cambio físico. Lo primero que nos vamos a acordar es los cambios de estado. Recordemos que el agua sigue siendo agua, pero cambia su forma, su aspecto. El aspecto de un cubo de hielo, el aspecto de un vaso de agua, ¿cierto? El agua al interior, y en gaseoso. Por eso los cambios de estado se consideran un cambio físico. El ejemplo número 2 es la dilatación térmica. Cuando hablamos de dilatación, hablamos de longitud, ¿cierto? Definición similar. Entonces, cuando hay una dilatación térmica, es decir, con calor, el aumento de la longitud de un cuerpo por aumento de calor, en este caso un termómetro. Sabemos que el termómetro, el alcohol que está en su interior, o si es que es de mercurio, los clínicos, va a absorber calor en su punta, por lo tanto el interior se va a dilatar. Al dilatar quiere decir que aumenta la longitud, y es lo que nosotros ahora podemos utilizar y tomar la temperatura, ya sea de cuál cuerpo. ¿Por qué? Porque esto absorbe el calor. Ahora, volviendo al ejemplo 1, lo que me olvidé recordar, estos cambios van a ocurrir por absorción de energía térmica o de calor, y de vuelta estos van a ocurrir por liberación
de calor, energía térmica, que también lo vimos en clase. Entonces, los cambios físicos van a estar ligados a los cambios de su aspecto, pero por absorción de energía térmica o liberación de energía térmica. Vamos a borrar aquí. Tercer ejemplo. Para que vean dónde voy. En su libro, ¿cierto? Voy aquí, en la página 26. Lo otro, el ejemplo 3, va a ser el cambio de forma. Aquí yo digo, recordé que produce solamente en el aspecto del cuerpo objeto, pero no en sus partículas interiores. Por ejemplo, la plasticina. Yo puedo modelar una plasticina, no tengo ahora, pero puedo modelar una plasticina y puedo darle una forma. Eso es un cambio físico, porque la plasticina primeramente se vende en una barra, luego yo la moldeo, hago la forma y cambio su forma. Entonces, otra característica puede ser en la deformación momentánea del cuerpo. Ahora, si yo tuviera un lápiz, y un lápiz grafito, ustedes saben que está hecho de madera, ¿cierto? De celulosa. El lápiz grafito, el lápiz de color, generalmente uno lo quiebra. Si yo rompo el lápiz grafito, sigue siendo un lápiz grafito. Lo que pasa es que ahora voy a tener dos partes del lápiz grafito, tal cual como nos muestra nuestro libro. Aquí, ¿cierto? El libro nos dice que también el romper un lápiz va a ser un cambio de forma. Pero aquí entra otro concepto, que los cambios físicos pueden ser reversibles o irreversibles. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en cambio de forma de la plasticina, es un cambio reversible, porque la plasticina yo la muevo, la moldeo, hago una forma y puedo revertir ese proceso. Pero hay cambios como romper un lápiz que son irreversibles. Entonces, lo segundo que podemos ver es que estos cambios físicos, cuando hablamos de su forma, pueden ser reversibles e irreversibles. Ya, entonces, el ejemplo 3 va a referirse al cambio de forma, ejemplo la plasticina, el otro ejemplo voy a poner el lápiz quebrado. Corresponde el cambio de forma a una deformación momentánea, y estos pueden ser reversibles e irreversibles. Hasta aquí estamos con los cambios físicos. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos con los cambios químicos. Número 2, cambios químicos. Son transformaciones que se producen al interior de sus partículas, generándose otras sustancias. A diferencia de los cambios físicos, que solo modificaban su aspecto, en cambio en los cambios químicos vamos a modificar todas las partículas internas. Se modifica su aspecto, se modifica su interior, y lo importante también es que un cambio químico cambia sus propiedades, sus naturalezas de las partículas. Y estos fenómenos son observables y también medibles. Entonces, en un cambio químico se reordenan las partículas y se pueden generar aún sustancias nuevas. Veamos cómo podemos reconocer un cambio químico. Entonces, ¿cómo identificar un cambio químico? Ahora ya sé que hay cambios físicos y cambios químicos, pero ¿cómo lo identifico? Los cambios químicos tienen ciertas características importantes, y aquí vamos a ver 5. Primero, cuando hay un cambio químico, podría haber un cambio de color. Lo otro, hay formación de un precipitado. Lo tercero, libera o absorbe energía o luz, en este caso, calor.
también puede emitir luz. Puede haber desprendimiento de un gas o efervescencia. Si usted va en su libro, en la página 27, vamos a observar un ejemplo de cambio de color. Por ejemplo, las estaciones, ¿cierto? Dijimos que estos cambios podían ocurrir naturalmente o por intervención humana. Si hablamos cambio de estación, los árboles son una señal de los cambios de estaciones. Dependiendo de cuál sea, si es verano, otoño, invierno, cambia el color de las hojas. Un cambio químico natural es el cambio de hojas. Desde el verano intenso, ¿cierto? Después viene el otoño y el otoño ya empiezan las hojas a cambiar. Como ustedes pueden observar en su libro, en la página 27. Ahí tenemos la observación y podemos ver cómo van cambiando las hojas según la estación del año. El otro, la liberación o absorción de calor. Bueno, ahí tenemos un encendedor. Podemos encenderlo y se libera calor. En la formación de precipitado, un ejemplo muy cercano es el hervidor. El hervidor, una vez que funciona varias veces, mientras que lo calienta el agua y todo, después forma un precipitado en el borde de las asas que calientan el agua. Se forman ese, como le dicen, el sarro, pero en realidad eso se llama precipitado. ¿Por qué? Porque el metal que está ahí, en cierta forma se va oxidando y luego va cambiando y va precipitando. Todos los minerales que trae el agua, recordemos que el agua tiene distintos minerales, no es solamente agua propiamente tal. Tenemos metales incluso, micrometales hay, microminerales. El otro, la emisión de luz. En este caso vemos aquí la fluorescencia. Aquí vemos una medusa que algunas son bioluminiscentes y son capaces de emitir luz en las profundidades del océano. Y el otro, desprendimiento de un gas, ¿cierto? Como es la efervescencia. Ahora, esto puede ocurrir químicamente también. Sí, en un laboratorio se pueden representar. Y también lo podemos ver en la naturaleza, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Bueno, entonces, aquí teníamos cómo identificar cambio de color, formación de precipitado, liberación o absorción de calor, emisión de luz, desprendimiento de un gas o efervescencia. Referencia a la página 27. Vamos a borrar acá. Los tipos de cambios que existen, cambios químicos. Existen diferentes tipos de cambios. Combustión, ¿cierto? Vamos a la página 28 para que vamos juntos. Vamos a tener, a ver, vamos a poner acá. Tipo de cambios químicos. El primero es la combustión. La combustión va a ser el cambio que ocurre, por ejemplo, cuando quemamos un papel. Usted quema un papel, hay un cambio químico en el cual el papel blanco o papel de cualquiera, usted lo enciende y comienza a cambiar, produciendo liberación de gas y a la vez cambiando a otra sustancia nueva, como lo son el papel quemado, como lo es la ceniza, ¿ya? El segundo va a ser la descomposición. Que también corresponde a un cambio químico en el cual la materia orgánica se descompone naturalmente. Ejemplo, una manzana que tengo semanas sin comer, esa comienza a descomponerse naturalmente y comienza a podrirse. Eso se llama descomposición. Lo que era al comienzo, una manzana, cambia químicamente y se forma un nuevo producto. En este caso, la descomposición. Bueno, la manzana podrida generalmente la botamos. Lo mismo pasa con la comida. Por eso es importante en la materia orgánica mantener las formas de mantener estas cosas. Y lo hacemos a través del refrigerador, ¿cierto? O de comiéndola al día. El otro fenómeno es la fermentación. Es otro tipo de cambio químico. Y yo creo que en este tiempo muchas mamás han estado haciendo en sus casas pan, han estado amasando. Porque en estos tiempos de cuarentena total, si no hay pan, ¿qué tocas? Hacer el pan. Entonces con la harina, ¿cierto? La levadura
se junta el agua, todo se hace una mezcla homogénea en el cual ustedes van a tener una masa. Y esa masa se deja reposar, la mamá dice que dejarla aleudar. La verdad que eso tiene que ver con la fermentación, para que en este proceso químico de cambio aumente su tamaño y se produzca lo que queremos, que es el pan, ¿ya? Entonces, eso es importante. Otro sería fenómeno o tipo de cambio químico es la oxidación. Un cambio químico natural. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar un objeto a la intemperie afuera, sin techo, y la humedad, la exposición al sol y todas las cosas comienzan a trabajar, por ejemplo, sobre los metales, el hierro. Puede ser un clavo lo podemos dejar ahí con un poquito afuerita y después la humedad, el rocío lo va a mojar y naturalmente se va descomponiendo. Es lo que pasa con todas las cosas, que naturalmente esto se decompone. Algunos alguna vez dejan su bicicleta afuera y luego se dan cuenta que los rayos de la bicicleta, de la rueda, se oxidan. Y es así, es un cambio químico en el cual cambia. Bueno, ¿qué pasa en el cambio químico de la oxidación? Obviamente ahí, como dice la palabra, se oxida el metal, el hierro, y forma algo llamado herrumbre. Y eso rojito que ustedes ven se llama herrumbre. Y eso es particularmente por la oxidación a ambiente, a temperatura ambiente. Y lo último, vamos a ver la fotosíntesis. ¿Por qué la fotosíntesis también se clasifica como un cambio químico? Recordemos que el cambio químico va a hacer el cambio al interior de las partículas generando unas nuevas sustancias. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula química de la fotosíntesis? ¿No? Ya, partamos por lo mismo. Partamos diciendo que otra forma de llamar a los cambios químicos se llama reacciones químicas. Aquí voy a poner página 28, por eso estamos en la página 28. Y vamos a poner acá el otro nombre. Entonces, otra forma de llamar el cambio químico va a ser la reacción química. Se conoce así químicamente. En el cual vamos a tener reactantes van a reaccionar, se van a combinar químicamente y van a formar nuevos productos. Aquí está la simbología: R reactantes, P de producto, R de reacción. Si hablamos de la fórmula química de la fotosíntesis, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos agua, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿Qué más necesita la planta para hacer fotosíntesis? Dióxido de carbono, muy bien los que se acuerdan. Esta va a reaccionar, ¿cierto? ¿Con qué? Con la luz solar. Ahí necesitamos la luz del sol, ¿cierto? Con energía lumínica. Va a reaccionar para formar. ¿Qué cosa va a formar? Oxígeno, ¿cierto? Que libera el medio para nosotros, más glucosa. ¿Se acuerdan de eso? Recordemos que la fotosíntesis es el mecanismo por el cual las plantas elaboran su propio alimento. Entonces, si elaboran su propio alimento, si elaboran su propio nutrientes, deben reaccionar. Imagínense, la raíz absorbe el agua, la planta, la hoja, absorbe el CO2, dióxido de carbono. Con acción de la energía lumínica, estos van a reaccionar para formar oxígeno, que a nosotros nos sirve, más glucosa. Voy a poner acá la simbología. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que aprenderse ya la tabla periódica de los elementos? Hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Carbono, 1 de carbono, 2 de oxígeno. Van a reaccionar para formar 2 moléculas de oxígeno, ¿ya?
y para formar la glucosa, que esta es la fórmula química de la glucosa. Agua, dióxido de carbono, oxígeno y por último este se llama glucosa. ¿Qué es lo que es la glucosa? Un azúcar simple, muy importante para las plantas. Ya, entonces hablamos de los cambios físicos, de los cambios químicos, ¿cierto? De las características de los cambios físicos y de las características de los cambios químicos. ¿Cómo reconocer un cambio químico? Ciertas características, los tipos de cambios químicos también, y por último estuvimos hablando también de cómo se llama en química esto, una reacción química, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de fórmula química, eso se llama fórmula química. Y esta fórmula química es la fórmula de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis también es considerada un cambio químico. Entonces, página 28 aquí, todavía estamos en la página 28. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos les dije que nuestra actividad va a estar hasta la página 29? Vamos a la página 29. En la página 29 se van a encontrar con la tarea que hay que hacer en esta parte del texto, en el cual le dice que investiguemos experimentalmente. Todos tenemos en la casa un huevo, ¿cierto? Hemos visto cómo es el huevo crudo. Hemos visto a la mamá hacer huevo revuelto, freír un huevo, etc. Aquí le da la idea de poder trabajar solo, porque obviamente en grupo no podemos, estamos en nuestras casas, así que lo hace solito. Si quiere, necesita ayuda de la mamá, lo puede hacer con mucho cuidado si aún no se acerca a la cocina, si aún no sabe prender el fuego. Entonces van a cocer un huevo y van a comparar las características de un huevo crudo y un huevo cocido. Y van a ir analizando y van a ir respondiendo. Esa es como la evaluación de lo que hemos visto. Ahora, en el libro el libro de colores, siempre se van a encontrar con un sello. Por ejemplo, cada vez que sale esto, es el cuaderno de trabajo. ¿Cuál es el cuaderno? Texto de actividades, que yo siempre le pongo el texto blanco y negro, le pongo yo en la plataforma, blanco y negro. Este es el cuaderno de actividades. A veces se confunde porque me dicen cuaderno o libro, y yo le digo el libro 2, el cuaderno de actividades. Y esto, usted tiene que ir donde dice acá, por ejemplo, acá dice página 26. Yo voy acá y busco la página 26 y trabajo en la página 26. ¿Pero por qué? Porque aquí el libro me solicita que trabaje en la página 26. Cada vez que esté esto, quiere decir que tienen que hacer esta actividad en el libro de cuaderno de actividades. Si seguimos aquí, que es lo que vimos hoy día, bueno, acá cada vez que le digan esto en rojo es una actividad que se manda a hacer en el cuaderno, en su cuaderno, algo cortito, alusión al tema que estamos viendo. Aquí vemos nuevamente página 27 y nuevamente aquí al final dice 28 y 29 y después 30 y 31. Cada una de estas actividades deben ser hechas en su cuaderno de actividades. ¿Qué es esto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, es solo poder representar lo que hoy día hicimos, cambios físicos, identificar cambios químicos, que están en capacidad de hacerlo, porque el objetivo de la clase de hoy era poder identificar los cambios químicos que ocurren en nuestra naturaleza y también los cambios físicos. Todo cambio, porque la materia cambia. Y luego la actividad 9 que dice distinguir entre cambios físicos y cambios químicos. Si se dan cuenta, está todo hasta la página 29. Entonces, la tarea de esta semana va a ser realizar en el cuaderno de actividades de la página 24, desde la página 26, donde empieza el cambio físico, de la 26 a la 29. Se la voy a anotar aquí de todas maneras para que no tengan problemas. Y la tarea 2 va a ser la que les dije al comienzo, la del huevo crudo, huevo cocido, que estaba en la página, 27,
28, la página 29. Investigar experimentalmente. 29. Entonces, en el libro de colores va a ser la página 29. Ya, ¿se entiende ahora? Libro de colores. Siempre vamos a encontrar la materia, la base de nuestras clases va a estar en el libro de colores. ¿Dónde vamos a hacer las tareas de la actividad? En el libro de actividades. Entonces, por eso yo los diferencio por libro de color, libro blanco y negro. ¿Ya, chiquillos? Eso sería la clase de esta semana. Que estén bien. Adiós.